Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones poder estar un nuevo día, miércoles, para seguir hablando sobre doctrina básica. Amén. Este día el tema de hoy es el discipulado. Usted puede decir, hermano, pero acabamos de estudiar el discipulador y que ahí tocamos el discipulado. Sí, pero aquí vamos a ver otras cosas referente al tema que estamos desarrollando dentro del libro de los Hechos. Amén. Así que es una parte, es una bendición poder incluir esto. Quiero invitarle a que me acompañe a Hechos 2, 42. Hechos 2, 42 para iniciar la enseñanza. Amén. Hechos 2, 42. Dice, y perseveraban. Mire lo malo de que ahí están los lentes y no los ocupo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero esta doctrina, entendamos, hermanos, no era de los apóstoles, era del Señor, que ellos eran los encargados de transmitirla, de enseñarla, de establecerla. Amén. No es que ellos estaban sacando sus enseñanzas. No. Aclaro esto porque muchas veces leemos algo y lo queremos tomar como literal. No, era la doctrina que el Señor había establecido, la que les había enseñado, la que les estaba revelando también. Entonces dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, gracias por la oportunidad, gracias porque podemos, Señor, una vez más, poder aprender de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo, todo aquello que se quiere levantar. Señor, ayúdanos a consagrar nuestra vida, a ser fieles a ti. Amén y amén. Aquí van a ver algunas cosas que ya estudiamos, ¿verdad? No literalmente lo mismo, pero usted ya tiene una base. Discipulado o discípulo es un aprendiz, alguien que imita a su maestro. Por eso los apóstoles estaban imitando al Señor. Un discípulo es alguien que se ha comprometido del Señor, así como estos discípulos que después se convirtieron en apóstoles, en enviados, estaban compartiendo lo que su maestro les había enseñado. Y el discipulado de la iglesia del principio tenía características muy especiales que lo hacían impresionante, de tal manera que multitudes se agregaban. Amén. Entonces, como primer punto vamos a ver el verdadero discipulado. Ahora, ¿por qué decimos o por qué le ponemos el calificativo y le unimos de el verdadero discipulado? Porque aún en este tiempo en el cual comenzaba, hubieron engañadores, hubieron imitadores, hubieron algunos que quisieron ocuparse, como hasta el día de hoy sucede, que han sido mercaderes del evangelio, que ocupan el puesto de pastor, de evangelista y de otras cosas más para poder sacar un lucro, y la gente es engañada. Pero ¿por qué la gente es engañada? Porque carecen de conocimiento. Amén. Ese es el punto. No hay otro argumento, otro punto, otra situación. No, es simplemente por esa razón. Déjeme quería buscar un versículo. Quería buscarle un entendimiento un versículo, para agregarle un poquito más al punto y darle un poquito más de base, ¿verdad?
No sé si es la Biblia que estoy ocupando que me hace poner otra. Bueno, sigamos. No quiero, ¿cómo se llama? Es que muchas veces con las concordancias es un poquito más complicado hallar unas. En algunas veces aparece, en otras no. Y ¿cómo se llama? Es más complicado poder entenderlo. Bueno, sigamos con la enseñanza. Ahí, si se me recuerdo, se la voy a compartir. Entonces, fíjese que el verdadero discipulado, una de las principales características de este discipulado, así como lo acabamos de leer ahorita en Hechos 2:42, es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y ahora, perseverar en la doctrina de los apóstoles es perseverar en la palabra del Señor, lo que el Señor estableció, lo que el Señor les reveló. Entonces, ahora vemos en la Biblia que hay apóstoles del Cordero, que son los que han visto al Señor, pero no necesariamente solo ellos. Ahora, vamos aquí a ver algunas características de estos apóstoles. Apóstol significa enviado. Amén. Entonces, como le decía en un momento, porque vamos a ver dos tipos de apóstoles. Hay apóstoles del Cordero, amén, y apóstoles de la iglesia o del Espíritu Santo. Entonces, apóstoles del Cordero. Lucas 6, 14 al 15. Amén. Lucas 6, 14 al 15. Vamos a leer desde el 13. Oiga desde el 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Quiere decir que habían más discípulos. Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro. A Andrés, su hermano. Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Simón, llamado Celote. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, él de esos discípulos escoge 12 para que estuvieran con él y así conformar el grupo de servidores que estarían con él en el desarrollo de su ministerio. Estos hombres estuvieron con él, aprendieron con él. Y el primer punto que podemos ver aquí, que es lo que acabamos de leer, es que fueron llamados, fueron escogidos. Amén. Entonces Él escoge, Él llama a aquellos que va a enviar. Amén. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Aquí habían muchos discípulos, muchos que querían seguirle, muchos que estaban aprendiendo, pero de estos muchos Él llama, o mejor dicho, Él escoge a 12. Ahora, también, ¿qué pasó con otra característica que tuvieron? Segundo, vivieron con Él, y esto lo podemos ver en Marcos 3:14. Marcos 3:14. Dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Oiga, pero si leemos desde el 13, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Para enviarlos. Y el 15, y que tuviesen autoridad
para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, estos 12 que vivieron con él, que fueron llamados, que fueron escogidos, aprendieron su forma de vida, cómo el Señor se comportaba. Se identificaron con él. El Señor tuvo necesidades, se cansaba, tuvo sed, igual. Ellos se identificaron. Algunos estuvieron con él en la transfiguración y en el Getsemaní. También ellos compartieron con él esos momentos de gloria como de sufrimiento. Amén. Porque me imagino que tuvo que haber sido impresionante ver cómo llegaban los enfermos y eran sanados, o ver cómo llegaban los endemoniados y eran liberados, pero también aquellos momentos en los cuales el Señor sufrió. ¿Qué más? Tercera característica de estos apóstoles del Cordero. Bueno, es que estuvieron con él desde el Jordán hasta la resurrección. Vamos a Hechos 1. Hechos 1, 21 y 22. Hechos 1, 21 y 22. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, oiga el 22, comenzando desde el bautismo de Juan. ¿Cuándo es que comienza su ministerio? Allá con el bautismo de Juan. ¿Dónde? En el Jordán. Amén. Hasta el día en que de entre nosotros fue recibido, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Entonces, aprendieron su forma, se identificaron, estuvieron con él, pero para que pudieran ser testigos verídicos de todos los acontecimientos en torno al Señor y al ejercitar su ministerio en esta tierra, necesitaban ser testigos. Por eso dice en el 22, Hechos 1:22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, estas características tuvieron estos apóstoles. Repito, las tres. Fueron llamados o fueron escogidos. Vivieron con él. Y estuvieron con él desde el Jordán, desde que el Señor fue bautizado, hasta que ascendió a los cielos. Amén. Estas características tenían que tener para ser estos apóstoles. Ahora, pero fíjese que también encontramos apóstoles de la iglesia o del Espíritu Santo. ¿Quiénes son estos hombres? Quienes sin vivir o convivir con nuestro Señor Jesús fueron llamados para ese ministerio. Porque el apóstol Pablo, cuando habla de los ministerios o de los 5 ministerios, fíjese que menciona, y déjeme buscarle la cita. Amén. Déjeme buscarle. Dice Efesios 4. Efesios 4 dice 11. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Estamos hablando que esto es para la iglesia, no para el reino. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿quién es el ejemplo de esto? El apóstol Pablo. Fíjense que el ejemplo, veamos Gálatas 1:1. Oiga, Gálatas 1:1, acompáñeme a Gálatas 1:1 y después vamos a Efesios 1:1. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. Te está diciendo, miren, no
me puso un nombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, por eso Pablo, cuando ahora leemos Efesios 1:1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Apóstol de quién? De Jesucristo. Apóstol de la iglesia o del Espíritu Santo, porque ya es el tiempo de la iglesia. Por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces muchos decían, Pablo no es apóstol porque él no fue testigo o no vio al Señor Jesús. Pero Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. Entonces, vamos a Hechos 9:5. Vamos a la conversión de Saulo. Y vamos a leer desde el versículo 3, 9:3. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y dice el 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy, ¿quién? Jesús. ¿Quién se le presentó a Pablo? Jesús. Tuvo una experiencia cara a cara. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo escogió? El Señor Jesús dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Amén. Mire, entonces, cuando Pablo se presentaba en las cartas, como lo leímos en Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres, no me constituyó, no me señaló un nombre, sino por Jesucristo. ¿Quién se le presentó a Pablo? Jesucristo. Y por eso allá en Efesios 1:1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo. En 1 Corintios 1:1 dice Pablo, 1 Corintios 1:1 dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Amén. Lo vuelve otra vez a recargar. Y otra vez en 2 de Corintios dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Amén. Es muy claro. Y lo vuelve a decir en Colosenses, porque se vuelve a presentar en Colosenses 1:1. Entonces era para que entendieran tal vez aquellos que le recriminaban. Es que tú no vistes al Señor. Pero allá vemos en la conversión de que el Señor se le presentó a Pablo. Y se le presentó ya glorificado. Entonces por eso él decía, no, espérense. Sí es cierto, ustedes son apóstoles porque vieron al Señor Jesús. Pero yo vi al Señor Jesucristo. Ahora, déjeme decirle algo. En ningún momento, sea de uno o sea de otro, había o debería de haber una superioridad. Ninguno. Para nada. Porque el siervo de Dios no anda buscando quién es mejor que el otro. No, es que Pablo porque fue de Jesucristo y los apóstoles. No, mire. Entre los apóstoles, el Señor los preparó para un trabajo y todos ejercieron el trabajo para el cual fueron encomendados. Los apóstoles, como el caso del apóstol Pedro, él fue para los judíos. Y el caso del apóstol Pablo fue para los gentiles, pero en el caso del apóstol Pablo fue para la iglesia. Entonces, cada quien desarrolló su ministerio. Porque fíjese que esto me lleva a que hoy podemos encontrar a mucha gente que es mercader del evangelio. Mercader. Y se valen. Y la pregunta es, ¿cómo sé yo quién es o no es verdadero?
Porque muchas veces a uno le preguntan, hermano, mire, y fulano o mire, y fulana que predica, ¿es correcto lo que predica o no correcto lo que predica? ¿Por qué la gente hace ese tipo de preguntas? Porque carecen de conocimiento. El conocimiento es el que nos permite saber si aquel es verdadero o no. Oiga lo que el Señor le escribe a la iglesia en Éfeso. Dice Apocalipsis 2:1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Oiga cómo describe a la iglesia en Éfeso. Versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado. Ahora, no puedes soportar a los malos y los has probado. ¿Qué se necesita para no soportar a los malos y probarlos? Tener conocimiento. Amén. Tener conocimiento. Y dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles. ¿Cómo alguien puede probar a alguien que se presente como pastor, como evangelista, como profeta, como maestro o como apóstol? ¿Cómo puedo discernir? Primero, necesitamos tener al Espíritu Santo, pero también necesitamos tener conocimiento. Y dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, se necesita tener un conocimiento para que cuando usted escuche a alguien lo que está compartiendo, lo que está hablando, lo que está diciendo, usted puede entender, no. Aquí está hablando una herejía. ¿Qué es una herejía? Una casi verdad, pero no es una verdad, porque es una verdad a media. Y una verdad a media es una herejía, no es algo cierto. Y entonces ahí elogia, ¿verdad? Y dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero bueno, el punto es que esta iglesia en Éfeso sí tenía conocimiento. Entonces, para probarlos, ¿por qué? Porque vamos a ver algunas características, amén, que son las que vimos. Ahora, recuerde que las características eran ver al Señor resucitado. Acompáñeme a Hechos 1:22. Ahora, hubieron muchos que vieron al Señor. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fuimos recibidos arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Entonces, ¿cuáles eran las características de la iglesia o del Espíritu Santo? De tal manera que ver al Señor resucitado se volvió una prueba indubitable, una de ellas. ¿Por qué resucitado? Porque se había levantado de entre los muertos. ¿A quién vio el apóstol Pablo? A Jesús, al que se había levantado de entre los muertos. Amén. Entonces, ahorita estamos conociendo características que deben de tener aquellos que son o dicen ser. No me voy a meter en ningún momento a decir si alguien es o no es. No soy yo quien para juzgar. Punto. No soy quien. Pero estamos viendo las características, haber visto al Señor. Y entonces, ver al Señor es una prueba indubitable, es decir, sin duda de que se levantó de entre los muertos. Amén. Segundo, tener un carácter apostólico. ¿Y esto qué es? Autoridad para sentar doctrina. Porque ese es uno de los puntos que tenían que cumplir los apóstoles. Esa doctrina que habían recibido, amén, porque dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sentar doctrina es sentar el fundamento que el Señor dio a los apóstoles y profetas. Y entonces el mismo versículo dice, siendo la principal piedra del ángulo, es decir, el fundamento, Jesucristo mismo. Si lo que alguien predica, el fundamento no es Jesucristo, entonces allí ya tenemos un problema. Allí ya pasa algo. Allí la cosa no está bien. Entonces, pero ¿cómo sé yo ahora que el fundamento, cómo sé que los que se está predicando, el fundamento es Cristo, teniendo conocimiento? Porque, hermano, usted oye un montón de cosas y pareciera que son ciertas, porque lo decía creo yo el domingo, escuchamos hablar a tanta gente que hoy todo mundo habla de sana doctrina. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué sana doctrina? Porque fíjese que hace ya varios años, cuando hubo un tiempo en que se puso muy fuerte, es todo lo del evangelio de la prosperidad, de que si usted siembra y usted declara, si usted decreta y un montón de cosas y bla, bla, bla. Entonces, hubieron muchos pastores que empezaron a decir, no, mire, eso no es, hay que enseñar la sana doctrina. Ahora, tal vez usted se pregunta, hermano, ¿y qué es la sana doctrina? Porque yo no entiendo, yo he escuchado muchas veces que es sana doctrina. Es predicar la palabra tal y como está, sin darle mi interpretación humana, sino darle el punto que es. ¿Y de qué se trata el evangelio? De la restauración del alma, de morir al pecado, de morir a mis deseos y de vivir una vida consagrada, de preservar nuestra vida hasta que muramos o hasta que el Señor venga. Porque estamos en un proceso de santificación. Entonces yo tengo todos los días de mi vida que consagrarme. Yo tengo que morir a mí mismo, morir al pecado, morir a mis deseos. No puedo acoplar la prédica para aquellos pecados sí, para aquellos pecados no. Entonces, cuando vieron que esto estaba surgiendo y empezaron muchos a predicar en contra, como se ha predicado siempre, porque siempre se levantan un montón de cosas, algunos empezaron a decir, no, hermanos, tenemos que hablar de sana doctrina, que esto y esto. Y entonces, aquella gente que siempre hablaba y que hasta el día de hoy ocupa siempre el evangelio de la prosperidad, empezó a ocupar, no, pero es que esto es sana doctrina. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, volviendo otra vez a Efesios 2:20, dice, edificados. Es decir, teniendo conocimiento sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Porque ahora, ¿de quiénes recibieron la enseñanza de los apóstoles? ¿De quién recibió el apóstol Pablo la enseñanza? Del Señor. Y los apóstoles que estuvieron con el Señor, los discípulos, de Jesús. Y los profetas, del Señor. Entonces dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ahora, ¿qué otras características de estos apóstoles del Espíritu Santo? Señales sobrenaturales. Segunda de Corintios 12:2. Y déjeme buscarle una más. Aquí está, ya la tengo aquí. Amén. Volvamos. Segunda de Corintios 12:2. Oiga, estamos poniendo como ejemplo el apóstol Pablo, ¿verdad? Conozco a un hombre en Cristo. Amén. Conozco a un hombre en Cristo.
Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hubo una experiencia sobrenatural sobre la vida del apóstol Pablo. Ahora, pero esto, ¿qué incluía? Lo que leíamos hace un momento en Marcos 3:15, cuando dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahora, esto de la sanidad y de echar fuera demonios era solo para los apóstoles del Cordero. No, también para los de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores, etcétera, contra todo esto. Y entonces hay señales sobrenaturales, porque también imagínense, la resurrección de muertos, el impartir sanidad, la liberación. ¿De dónde viene el poder para que haya una sanidad? ¿De dónde viene? Del Señor. Porque nadie por sí solo tiene poder. El poder viene del Señor. La liberación, hermanos, muchas veces es un tema que no se tocan en las iglesias. La liberación de demonios. La liberación de nuestra alma. Amén. Y cuarto punto, Filipenses 4:1. Oiga, así que, hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Oiga, y corona mía. Al final hubo una coronación del apostolado. Porque, ¿qué pasó? Fíjese que hubo un crecimiento, tanto primero espiritual y material de la iglesia. Amén. Porque hubo un crecimiento espiritual, porque hubieron conversiones, y material, porque se establecieron iglesias. Amén. Porque era muy importante los lugares donde iban a ser, cómo se iban ¿cómo se llama? A establecer, a poner, a dejar pastores, para que entre ellos, ¿verdad?, pudieran, ¿cómo se llama?, seguir el evangelio, seguir el ministerio. Entonces, esto es muy importante, el poder entender estas situaciones en nuestra vida. Ahora, fíjese que crecimiento espiritual de la iglesia, una coronación. Fíjese que, oiga lo que dice Romanos 16:7. Esto lo dice el apóstol Pablo. Salud a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿Quién más? Hechos 14:14. Hechos 14:14. Cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre las multitudes, dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mire, hubo un crecimiento, hubo una coronación del trabajo, porque estos hombres sufrieron. No fue fácil. No fue el trabajo de estos, en el caso de estos apóstoles, de estos hombres, de estos enviados. No fue un trabajo fácil. No fue un trabajo de vanagloria, no fue un trabajo de lujo, no fue una vida de ostentar en muchas cosas. No. Fue un trabajo sufrido. El llamamiento del Señor es sufrido, es duro, es difícil. Sí, es cierto, hermanos, Dios bendice. Sí, de eso no hay duda. El Señor cubre las necesidades.
Pero no es fácil caminar. Amén. Ahora, características, vamos a ver como tercer punto, características del discipulado donde se impartía esta doctrina apostólica. Ahora, el resultado de estos discípulos, de estos discipulados, se puede ver bajo estos parámetros que vamos a ver a continuación. Primero, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esto lo leímos al principio, Hechos 2:42. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la sana doctrina? Es que el día de hoy es perseverar en lo que la palabra está escrito. Lo que se enseñó allá, que se siga manteniendo hasta el día de hoy. Hermanos, pueden pasar los años, pero la palabra dice que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra o mis palabras, lo que yo he dicho, porque dice toda la escritura es inspirada por Dios, es dicha por Dios. Amén. No va a cambiar. No es que nosotros tenemos que actualizar a la Biblia. No es que nosotros tenemos que actualizarla según la situación política y social que esté en el mundo. No, no se puede hacer eso. Porque aquel que quiere adaptar la Biblia a lo que hoy estamos viviendo, muchos también la adaptaron a lo que se vivió hace 10, 15, 20, 30, 40 años. Muchos han querido adaptar la Biblia a un tiempo social. No es que, mire, la Biblia es para todo y entonces vamos a tener esta apertura. No, perdón, no se puede. No, mire que esto es para una situación política del país. No, no se puede. Entonces, los apóstoles tenían a su cargo impartir la doctrina para que los discípulos fueran nutridos y que estos alcanzaran madurez. Es lo mismo hasta el día de hoy. Sentar doctrina, establecer doctrina, enseñar doctrina para que los hermanos, para que los discípulos, para que en el discipulado las personas se nutran y alcancen madurez. ¿Por qué tenemos a mucha gente inmadura dentro de las iglesias? ¿Por qué hay gente que va y viene? ¿Por qué hay mucha gente que fluctúa? ¿Por qué hay gente que deja de congregarse? Porque no tiene madurez. Segundo, comunión. Amén. Comunión. ¿Qué trae esta doctrina de los apóstoles? Comunión. Ahí mismo, Hechos 2. Vamos a leer del 42 al 45. Y perseveraban, es decir, había comunión en la doctrina de los apóstoles. Dice, en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y oiga lo que llegaron a hacer. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amén. Oiga, una comunión. Llegó a tal punto que en ese momento vieron la necesidad y llegaron a vender sus propiedades y bienes. Hermanos, si alguien viene y les dice, en base a este versículo, hermano, tienen que vender sus propiedades y sus bienes. No, permítame. No es así. A mucha gente han ocupado esto para quitarles lo que con esfuerzo han trabajado. Ahora, fíjese que aquí, oiga bien lo que dice. Todos los que en el 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Pero oiga lo que dice, y vendían en ningún momento dice que se les obligó ni que se les pidió. La palabra en ningún momento habla de que los apóstoles les pidieron ni les exigieron. Es muy diferente cuando alguien decide por sí mismo dar algo. Pero nadie puede
obligarlo, que es peor, pero tampoco manipularlo para que usted dé algo. No, hermanos. Porque si hay necesidad en una congregación y si el pueblo no da, no tengo yo por qué manipular al pueblo para que dé. Yo tengo que decirle, Señor, provee, punto. Entonces mucha gente, hermanos, ha sido despojada de sus cosas porque no han tenido el conocimiento. Esto aquí lo que está diciendo es que salía de ellos, vieron la necesidad. En ese momento había mucha necesidad. ¿Por qué? Porque estaba comenzando el evangelio y había que mandar a muchos a predicar, enviados, apóstoles, maestros. Había muchos, había que ir a establecer abrir una iglesia y dejar ahí un pastor. Había necesidad. Mire, estos hombres y mujeres que vendieron sus propiedades y sus bienes son una bendición. A pesar de que ellos lo hicieron hace mucho, siguen siendo una bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor ocupó a estos que de sus bienes el evangelio fuera esparcidos. Y eso es que al día de hoy nosotros hemos sido alcanzados. Y dice, y lo repartían a todos. Oiga, mire qué importante. Según la necesidad. Quiere decir que no era a la loca, ¿va? Vamos a vender y no. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero si leemos el 46 y el 47, que lo vamos a ver más adelante, pero es para ver este tema. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Oiga, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiere decir que estos hombres y mujeres, estos hermanos que se despojaron, vieron el fruto. Ahora, déjeme decirle algo. Así como aquella mujer que dio todo lo que tenía, cuando el Señor la estaba observando, a estos yo creo que el Señor no les faltó nada. Y no sé si el Señor los bendijo más. Porque déjeme decirle algo, es una bendición, hermano, sembrar en la iglesia del Señor. Pero estoy hablando de una manera correcta. Estoy hablando de una manera guiada por el Espíritu Santo. Es una bendición cuando traemos nuestras aportaciones, sí, pero el hecho de ser parte de un ministerio, el hecho de estar allí, de apoyar, de servir, de hacer un montón de cosas y ver los frutos. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! Ahora, comunión. Dice que estaban y tenían en común todas las cosas, pero el 2:42 dice, en la comunión unos con otros. Común unión. Y para ello es necesario no tener más alto concepto de sí mismo. Como lo dice en 1 Corintios 1. La comunión implica tener una misma mente y un mismo parecer. Entonces, ¿cuál fue la diferencia aquí? Que todos tenían una misma mente, pensaban. Por eso, en el 45 dice, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué más vemos en este 2:42? El partimiento del pan. Compartir la cena del Señor. ¿Y qué es la cena del Señor? Es examinarnos cada uno a nosotros mismos para que sea de bendición y al mismo tiempo hacer memoria del sacrificio del Señor y anunciando su venida. ¿Qué más dice este 2:42? Aparte del partimiento del pan, dice que oraciones. Porque la vida devocional es básica en el discipulado y la comunión de Dios le hace fructífero. Dice que estaban perseverando y oraban juntos. Oiga,
2:43 de Hechos, porque el siguiente es señales y maravillas. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, cuando se vive una vida cristiana normal, porque no es algo, ¿cómo se llama?, fuera de, se deberían de ver señales y maravillas que confirme la palabra. ¿Qué otra característica tenían? Oiga, en el 2:44, todo en común. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aquí no era que yo tengo más, sino que yo di más, entonces necesito más o menos. No, se ayudaban mutuamente. Y el punto era suplir las necesidades de acuerdo a sus capacidades. Otra característica, perseveraban en el templo, Hechos 2:46, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Entonces, el verdadero discípulo se congrega para adorar al Señor y para ser enseñado en la palabra. En el mismo 46 dice otra característica, partían el pan en las casas y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, habían reuniones en las casas para compartir el pan material. Esto promovía la convivencia y la comunión. Quiere decir que había una amistad, había un cercamiento, no habían divisiones, no habían que yo tengo mejor casa que... No, mire qué precioso. Y además dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Oiga, otra característica, tenían alegría y sencillez de corazón. Entonces, el gozo es parte del verdadero cristiano, el cual además no es complicado, sino sencillo de corazón. ¿Qué más? 2:47, alabando a Dios. Oiga, alabando a Dios. ¿Qué hacían? Alababan al Señor. ¿Por qué? Porque el discípulo es llamado a dar alabanza y adoración a Dios. Y por último, el resultado. ¿Cuál es el resultado? Estoy en el 2:47. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y teniendo favor con todo el pueblo. Mire, había gracia con los del pueblo. Pero además, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiere decir que había un crecimiento. Amén. Entonces quiero concluir. El verdadero discipulado está comprometido con el Señor. Amén. Y segundo, muestra en todos los aspectos de su vida su identificación con el Señor, teniendo una vida fructífera. Entonces, ¿cómo eran estos hombres y estas mujeres? Hermanos, qué precioso es leer el capítulo 2 de Hechos. Qué bendición fue aquellos que sí, les nació y lo hicieron. Y por eso el Señor juzgó a los que no vendieron. No, para nada. Porque es voluntario. Pero tal vez lo que uno no podía dar, el otro lo complementó y no había un reproche. Decir, mira, yo di más. Imagínense que alguien haya vendido una propiedad y la propiedad que vendió era el doble y el otro la mitad. Y dio, no andaban entre ellos diciendo, yo di el doble que tú. No, hemos dado para el evangelio. Hemos dado para expander la palabra de aquel Cristo resucitado. Entonces, hermanos, con esto termino. Usted y yo debemos de alcanzar esto, madurez. ¿Cómo se alcanza? Por el conocimiento. ¿Para qué? Para que perseveremos unánimes. Para que perseveremos en la doctrina. Para que haya comunión los unos con los otros. Para que tengamos ese partimiento del pan en el hecho de examinarnos y recordar el sacrificio y la venida del Señor. Y para estar juntos también aún en las oraciones, es decir, aún en las necesidades que los demás tienen. Amén. Bueno, que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, te doy gracias por este tiempo en el cual nos has permitido aprender. Señor, vemos a esta iglesia que llegó a tener ese nivel deseado.
perseveraban, tenían comunión, partían el pan, oraban los unos por los otros. Tenían una misma mente, un mismo sentir, un mismo propósito. Y era que tu evangelio, que tu palabra alcanzara. Y ahí vemos el resultado. Cada día se añadían a los que debían ser salvos. Padre, que nosotros podamos tener eso en nuestras vidas como propósito de discípulos tuyos. El fundamento eres tú, el centro eres tú. Que eso no se nos olvide. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen feliz noche.